Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es Gobierna sobre tus emociones. Los evangelios nos relatan la experiencia que tuvieron los discípulos cuando estaban en la barca y esta era azotada por el viento, la tempestad. Estos hombres que se hallaban en la barca estaban viendo, experimentando una situación difícil, complicada, adversa, que los llevó a tener miedo. Estos hombres pensaban que se iban a morir. Empezaron a experimentar emociones negativas, como el miedo. Tanto así que se desesperaron y corrieron a la parte posterior de la barca donde se hallaba durmiendo Jesús. Y le dijeron: estamos siendo azotados por la tempestad. Empezaron a decirle a Jesús lo que ellos estaban viviendo ese momento y cómo el miedo se había apoderado de ellos. Estaban desesperados. Y Jesús les dijo: hombres de poca fe. Reprendió al viento y a la tempestad y se sosegaron, se calmaron las aguas. Esto nos hace ver que cómo los hombres enfrentamos o pasamos por ciertas crisis durante nuestra vida. Crisis donde se experimentan emociones negativas como es el miedo, el temor. Y cómo reaccionamos frente a ellos, o frente a esta situación adversa que se presenta en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Se presenta con situaciones que a veces no queremos nosotros, pero lo experimentamos, como es el miedo. Dios nos creó a los seres humanos con emociones, para que podamos experimentar esas emociones en nuestro diario vivir. El hombre, cuando fue creado, Dios puso en él emociones de alegría, gozo. Pero después de la caída del hombre, Dios vino a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Y Adán le respondió a Dios diciéndole: Señor, tuve miedo y me escondí. Vemos cómo el hombre, después de la caída, él empieza a experimentar emociones negativas como es el miedo. Esto antes de la caída no había el miedo. Después de la caída del hombre recién podemos ver a través de las Escrituras que Adán tuvo miedo. Y le dijo a Dios: tuve miedo y me escondí. Estas emociones fueron manchadas por el pecado. Estas emociones fueron manchadas por la naturaleza pecadora, porque a partir de ese momento el hombre tuvo ya una naturaleza pecadora. Y claro que cuando Cristo vino y fue a la cruz, Él resolvió no solamente el problema del pecado, sino también de esa vieja naturaleza pecadora. Jesús lo llevó a la cruz y le dio término a esa vieja naturaleza pecadora. Por eso es que en Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo les está haciendo ver a los creyentes que están en Roma que ese viejo hombre, esa naturaleza pecadora, fue llevada a la cruz y ahí le dio muerte Cristo a través de su sacrificio. Esta vieja naturaleza pecadora, los creyentes ya no lo tienen, porque Cristo llevó esa vieja naturaleza hacia la cruz. Cuando Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo le está hablando a través de esta carta a los creyentes de Éfeso que ellos tienen que despojarse del viejo hombre. La pregunta sería, ¿acaso Cristo no le dio muerte al viejo hombre? Y claro que sí, le dio muerte a ese viejo hombre, pero nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando la palabra dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Hubo un cambio en nuestro espíritu, hemos sido hechos nuevas criaturas, pero uno se pregunta, yo no veo evidencias de cambio en mi cuerpo, en mi alma, y claro que no hubo cambios en nuestro cuerpo y tampoco en nuestra alma, pero sí hubo cambios en nuestro espíritu. Nuestro espíritu cambió. Dios nos suministró a nuestra parte espiritual su espíritu. El Espíritu Santo vino a morar a nuestro espíritu. La vida de Cristo vino a morar a nuestra vida. Por eso es que Pablo empieza a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces sí hubo un cambio en la esfera espiritual. Hay cambios que se han dado cuando tú has venido a Cristo. Cuando lo has reconocido a Cristo como tu único Señor y Salvador, en ese momento se efectuó un cambio, una transformación interna, donde ahora el creyente posee la naturaleza de Cristo, posee la misma vida de Cristo. Es la misma vida de Cristo quien nos habita, quien está en nosotros. Esa nueva naturaleza que nos fue impartida, Pablo aquí en la carta de Efesios 4:22 dice, despojaos del viejo hombre, y este viejo hombre Cristo ya lo llevó a la cruz, pero el versículo 22 dice, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre murió. Pero ¿por qué nosotros todavía seguimos mostrando esa vieja naturaleza de pecado en nuestras vidas? ¿Por qué todavía tenemos esas debilidades? ¿Por qué todavía mostramos ciertas luchas contra el pecado? Porque lo que ha pasado a la vida cristiana es el estilo de vida del viejo hombre. No es que el viejo hombre todavía permanezca en nuestra vida. El viejo hombre murió, pero lo que ha pasado es el estilo de vida del viejo hombre. Cuando estamos hablando del estilo de vida del viejo hombre, nos estamos refiriendo a nuestras actitudes, a nuestro comportamiento, a las creencias, a nuestra forma de pensar, actuar. A eso está referido el estilo de vida. Y este estilo de vida hemos traído del viejo hombre, todavía sigue mostrándose en nuestra vida cristiana. Y se sigue mostrando todavía en nuestra vida cristiana porque todavía no hemos renovado nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada con la palabra de Cristo. Cuando hablamos de renovación estamos hablando de que debemos sacar lo viejo y poner lo nuevo. Ese sacar lo viejo y poner lo nuevo tiene que darse en nuestra mente. Por eso dice renovación de nuestra mente. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, en nuestra mente tiene que haber una renovación. Si no hay una renovación, todavía seguirá el estilo de vida del viejo hombre. ¿Cómo sacar eso? Es mediante la renovación. ¿Cómo sacas tú ese estilo de vida del viejo hombre? Es mediante la renovación de tu mente. Tu mente tiene que cambiar. En tu mente tú tienes que poner la palabra de Cristo. Todos los días debemos
poner la palabra de Cristo. Solamente de esta manera vamos a poder vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. No hay otra manera de que podamos vestirnos de este nuevo hombre que ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Si tú no renuevas tu mente, nunca se mostrará ese nuevo hombre que ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. ¿Qué hace que se pueda mostrar la vida de este nuevo hombre que ha sido creado en justicia y en santidad? Lo único que le permite mostrarse a este nuevo hombre es la renovación de nuestra mente. No puede ser que un cristiano muestre la vida de este nuevo hombre sin que haya pasado por la renovación de su mente. Tu mente tiene que estar alineado con esta realidad de esta creación. Tu mente tiene que estar alineado con las realidades de la nueva creación. Tiene que estar alineado con esta realidad espiritual. Todas las cosas que tú vas a necesitar para la vida y la piedad, Dios ya los ha puesto en tu espíritu. Lo que tú tienes que hacer es extraerlo, sacarlo, desatarlo. Como primero, tomar conocimiento de esta realidad espiritual. La misma palabra, las mismas cartas de Pablo te van a decir cómo es esta realidad espiritual. Te va a hablar, como aquí en Efesios estamos viendo 4:22 al 24, dice: este nuevo hombre ha sido creado en justicia y santidad. Este nuevo hombre contiene la verdad. Este nuevo hombre es la misma persona de Cristo. Por eso necesitamos tomar conocimiento de la palabra de Dios. Nuestras emociones, que se encuentran en nuestra parte almática, estas se han manchado con la vieja naturaleza de pecado. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, ya no está esa vieja naturaleza de pecado. Lo que hay ahora en la vida del creyente es el gobierno del alma. Hay un gobierno de nuestras emociones. Estas emociones prevalecen sobre nuestros juicios, sobre nuestros razonamientos. Estas emociones prevalecen sobre nuestra razón y juicio. Por eso es que debemos controlar esas emociones. Y estas emociones solamente pueden ser controladas con el conocimiento de la palabra de Dios. Ya no hay esa naturaleza pecadora en el creyente. Cristo se lo llevó a la cruz. Lo que ahora está gobernando nuestras emociones es nuestra parte almática. Es un gobierno del alma. Pero nosotros no fuimos creados para que nuestra alma gobierne sobre nuestra vida. Lo que tiene que gobernar sobre nuestra vida es esta realidad espiritual que contenemos. Es la vida de Dios que nos posee, que nos habita. Esa es la que debe gobernar sobre nuestra vida. Cuando no hay un gobierno del espíritu, lo que va a ocurrir es que haya un gobierno de nuestra parte almática. Y cuando empieza a gobernar nuestra parte almática, lo primero que se va a extinguir de ti es la vida de fe. Tú no vas a poder caminar en la vida de fe. No vas a poder creer en la palabra. Porque vas a ser guiado más por tus sentidos naturales, por tu alma, por tu carne, pero no por la palabra de Dios. No por la guía del Espíritu de Dios en tu vida. Tu mente, si no está renovada, siempre va a ser un estorbo a la acción del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no va a poder gobernar tu vida, no va a poder dirigir tu vida, porque tu mente no ha sido renovada. Como no es renovada, lo que va a ejercer un dominio sobre tu vida es tu parte emocional. Por eso es que necesitamos la renovación,
que haya un cambio en nuestra manera de pensar, que haya un cambio en nuestras creencias. Nuestras creencias tienen que estar fundamentadas en la verdad del Evangelio. Tienen que estar fundamentadas en Cristo, en la obra de Cristo. Si tú crees mal, vas a vivir mal. Vas a ser gobernado por tu parte emocional, si tú crees mal. Muchos cuando pecan se sienten tristes. Piensan que Dios se ha apartado de ellos. Piensan como David en el antiguo pacto decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Pero en el nuevo pacto, Dios ya no aparta de nosotros su Santo Espíritu. En la carta de Hebreos 13 dice, no te dejaré, no te desampararé. Dios no nos va a desamparar ni dejar. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Porque cuando tú conoces la palabra de Dios, esta misma palabra de Dios, lo que va a hacer es darle dirección a tu vida. Esta palabra de Dios va a prevalecer sobre tus emociones. Tus emociones van a ser controladas solo con la palabra de Dios. Cuando tú no tienes palabra de Dios, seguro que lo que va a controlar tu vida es tu parte emocional. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios, lo que va a controlar tu vida es la misma palabra de Dios. No hay modo de que controles tu parte emocional si tus creencias son equivocadas. No va a haber un control de tu parte emocional. Por eso es que necesitamos sacar esas creencias equivocadas que tenemos para poner las creencias correctas. Solamente así vas a ver en tu vida el gobierno del espíritu y ya no el gobierno de tu parte emocional o de tu alma. Mire que hay una leyenda medieval que hace mención que un comerciante se encontró en el camino con dos personajes. Un personaje llamado Plaga y otro personaje llamado Temor. Y este comerciante preguntó a dónde iban y ellos le dijeron, nosotros vamos a Londres y vamos a matar a 100.000 personas. Y este comerciante preguntó a Plaga, ¿y a cuántos vas a matar tú? Y Plaga le dijo, yo solamente a 100 de personas. Pero el que va a matar al resto es el personaje de Temor. El temor es una emoción muy peligrosa. Los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que vivir confiados, puestos nuestros ojos en Jesús, puestos nuestros ojos en la palabra de Cristo. Cuando pones tu mirada en Cristo o pones en tu corazón, haces morar la palabra de Cristo, y crees en esa palabra, seguro de que no vas a vivir en temor, no vas a vivir en zozobra. Eso te va a ayudar en la vida cristiana, porque esa seguridad, esa confianza en la fidelidad de Dios te va a hacer que camines en la vida cristiana, que seas llevado de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero mientras tú no creas en la palabra de Dios, siempre vas a vivir en temor. David decía, caerán a mi lado 1.000, a mi diestra 10.000, mas a mí no llegará. David también decía en Salmo 91, ¿no? Habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. David estaba viviendo confiado en Cristo, confiado en Dios. Este hombre vivía seguro. Él no vivía en zozobra, en temor. Él no estaba como los discípulos de Jesús que se hallaban en la barca, estaban desesperados. Esta barca fue azotada por los vientos, las tempestades. Ellos se desesperaron, estos discípulos, sintieron miedo. El miedo no te va a permitir avanzar en la vida cristiana, no te va a permitir que tú vivas una vida de éxito. Siempre te va a aplastar. Adán, cuando cayó en pecado, sintió miedo, se escondió de Dios, se apartó de Dios. Hay muchos que se esconden de Dios porque tienen un problema ahí, y ese problema es el temor, el miedo. Nosotros tenemos un papá, un Dios
Él es un padre para nosotros. Cuando tú te relacionas con Él, vas con confianza, con seguridad. Él es tu papá. No vas con temor hacia Él. Más bien vas en la seguridad de que este Padre te protege, te cuida, te provee de todo. Dios le dijo a Abraham cuando él tenía 75 años, haré de ti una grande nación. Y pasaron 25 años después de esa declaración que Dios hizo sobre Abraham, de que él iba a ser de él una nación grande. Pasaron los 25 años y Abraham empezó a sentir miedo, temor. Él se preguntaba, Abraham, ¿quién ahora me va a heredar? Todos mis bienes, ¿a manos de quién va a pasar? No hay un hijo heredero en mi casa. Y Dios ya le dice a Abraham, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo. Dios le dice a Abraham que él es su escudo. Lo que él le había dicho a Abraham, él lo iba a hacer. Y Abraham por su temor se adelantó y se llegó con una mujer que era esclava y con ella tuvo un hijo llamado Ismael. Él no confió en la promesa de Dios. Después ya Dios le dio un hijo a Abraham. Vemos en esto cómo Abraham siente miedo y toma decisiones equivocadas. Y estas decisiones equivocadas que Abraham tomó hasta el día de hoy, este pueblo de Israel está sufriendo. Hay una guerra entre los palestinos, que son descendientes de Ismael, con el pueblo de Israel. Solamente el temor, esta emoción cuando nos controla, cuando nos domina, nos hace daño. Puede afectar la salud de tu vida física y mental. Nosotros tenemos que vivir confiados en Dios, confiados en la fidelidad de Él. Dios es fiel. Otro problema que tienen los hombres es con la ira. Y en Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Importante que cuando empieza a dominar esta emoción en tu vida, que es la ira, en esa ira dice no obra la justicia de Dios. No se va a manifestar esta realidad de quiénes somos cuando empecemos a dejarnos guiar por la ira. La misma carta de Efesios 4 habla, dice, airaos pero no pequéis. Podemos airarnos, pero no dejarnos controlar por nuestras emociones. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de ejercer dominio sobre nuestra parte emocional. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le hace recordar a Timoteo que Dios le ha dado a él poder, le ha dado amor y dominio propio. Importante que tú puedas saber lo que Dios te ha dado y no digas, Señor, todavía no puedo dominar mi carácter, no puedo controlar mis emociones. Cuando en la Escritura nos habla justamente en esta carta de Efesios 4, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos y maledicencia y toda malicia, perdonándoos los unos a los otros. ¿Quién tiene que quitar esa ira, esa amargura, el enojo? Somos nosotros. Ahora tú lo vas a poder quitar cuando sabes que Dios te ha dado a ti dominio propio, te ha dado amor, templanza. Cuando tú sabes que Dios te ha dado fe. Mira, con la fe tú tomas conocimiento de esta realidad espiritual, la crees y siempre la pones en tu boca. En tu boca pones esta realidad espiritual. Yo soy justicia de Dios en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo dominio propio. Tengo templanza. Tengo amor. Solamente con creer eso y ponerlo en tu boca día a día, cuando tú empiezas a ponerlo en tu boca, lo que va a ocurrir es que va a empezar a manifestarse esta realidad espiritual en tu vida. Cuando tú sabes que en esta realidad espiritual tú estás sano, porque en esa hora fue suministrada nuestra salud, la salud ya nos fue dada.
Entonces cuando tú dices por la llaga de Cristo estoy completamente sano, lo que estás haciendo es traer lo que está en esta realidad espiritual. ¿Y qué está en esta realidad espiritual? Tu salud. Entonces tú lo pones en tu boca y lo empiezas a declarar y lo que va a ocurrir es que se manifieste esta realidad espiritual en tu cuerpo, con salud física y mental. Dios nos ha dado emociones. Somos seres espirituales, pero también Dios nos ha dado emociones. Una vida sin emociones sería aburrida. Dios nos ha dado emociones para que nosotros podamos experimentarlas en nuestra vida. Pero las emociones que no te puedan hacer daño, las emociones que Dios ha puesto en nuestra vida es la alegría, el gozo, este tipo de emociones. Por eso dice, estad siempre gozosos. Esto tiene que ser una actitud diaria. Yo tengo que levantarme sabiendo que tengo el gozo de Dios. No estoy esperando de que ese gozo recién venga a mi vida. No, el gozo ya lo tienes. Yo inicio el día creyendo que tengo el gozo de Dios. Eso lo tienes tú y lo tienes que poner en tu boca, o sea, creer y ponerlo en tu boca. Es un día a día. Yo no me muevo por las circunstancias. Si sale el sol, me alegro, y si no sale el sol me pongo triste. No es así. Salga el sol o no salga el sol, yo estoy alegre, porque sé lo que tengo en mí. Sé lo que Dios ya me ha suministrado, lo que Dios ya me ha dado. Si Dios ya me ha dado el gozo, simplemente lo tomo y digo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Es algo que no lo estás pidiendo, es algo que ya lo tienes. Eso ya está en tu vida. Aleluya. O sea, tu alma tiene que estar de acuerdo con tu espíritu. La vida de Dios en ti se va a manifestar por sí misma en tu cuerpo físico. Vas a experimentar la sanidad, la libertad, la victoria, el poder, el gozo, la prosperidad y mucho más de todo lo que Dios nos ha suministrado cuando tu alma está de acuerdo con tu espíritu. Cuando tu parte emocional empieza a alinearse con tu espíritu. Solamente de esta manera vas a poder experimentar el gozo, la sanidad, la victoria, libertad, el amor, la paz de Dios. Todo eso lo vas a experimentar cuando tu alma esté de acuerdo con tu espíritu. Amén. Damos gracias a Dios por darnos este tiempo de conocer mucho más de su palabra. Si por primera vez estás escuchando este mensaje, te voy a guiar en una oración para que lo puedas invitar a que Cristo venga a tu vida. Ahí donde te encuentres, repite conmigo: Señor Jesús, este día confieso con mi boca que Jesús es mi Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Jesús, te hago el Señor de mi vida. Gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa y haberme expresado tu amor, tu perdón. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender más de su palabra. Voy a orar también por sanidad, por tu salud. La obra de Cristo fue también para suministrarnos la salud para todo nuestro cuerpo. No necesitas hacer algo para que puedas recibir la sanidad, solamente creer. Papá, te pido estos momentos por las personas que están viendo este mensaje y tienen problemas de salud, problemas en su hígado, vesículas, sus páncreas, su estómago. Algunos tienen úlceras, otros están bajo en defensas, problemas en sus articulaciones, tendones, músculos, arterias.
problemas en la irrigación sanguínea, migrañas, dolores de cabeza, palpitaciones, que tienen problemas de ansiedad, depresión, insomnio, mareos, dolor de cabeza, dificultad para concentrarse. Los declaramos libres y declaramos la sanidad, Señor. Sanidad en su alma también, Padre. Que estas personas, amado Dios, puedan conocer el amor tuyo por ellos. Declaramos la sanidad de todas estas personas, Señor, que tienen estos problemas de salud. Sé tú moviéndote en la vida de cada uno de ellos. Te agradecemos por tu amor y por lo que tú nos has dado, Señor, a través de tu sacrificio, la salud, Señor. Te agradecemos por ello. Hemos orado. Ahora recibe esa sanidad. Recíbelo ahí donde estás. Declara, recibo ahora mi sanidad. Recíbelo ahora en el nombre precioso de Jesús. Hemos orado agradeciéndote una vez más, papá, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendición.